¿Te imaginas que te dejen morir en una casa sin luz ni agua, encerrado por tus propios hijos? Pues eso fue exactamente lo que le pasó al señor Mario, un hombre de 78 años que dedicó toda su vida a su familia. Ese sábado por la mañana pensó que sus hijos vendrían a recogerlo para almorzar. No sabía que lo llevaban a un lugar donde lo olvidarían como a un mueble viejo. Pero lo que sus hijos no imaginaban era que esa casa abandonada guardaba un secreto tan poderoso que, cuando se supiera la verdad, nada, absolutamente nada, volvería a ser igual. ¿Y qué pasó después? Solo lo descubrirás si me acompañas hasta el final de esta historia, porque te garantizo que el giro te dejará sin palabras. Ahora dime en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esta historia? Quiero saber qué tan lejos llegará este mensaje. Seumario se despertaba todos los días a las 5 de la mañana. No porque lo necesitara, sino porque su cuerpo ya no sabía dormir hasta tarde. 78 años de duro trabajo dejan huellas que ni siquiera el descanso puede borrar. Vivía solo en un pequeño apartamento en el barrio de Penha, en Río de Janeiro. 2 habitaciones sencillas, un sofá desgastado, un televisor viejo que silbaba más que mostraba una imagen. La rutina era siempre la misma: café negro sin azúcar, pan duro remojado en el líquido caliente, y luego sentarse en la mecedora junto a la ventana. Desde allí veía cómo el mundo despertaba. Los niños yendo a la escuela, los trabajadores corriendo al autobús, la vida sucediendo afuera, mientras la suya parecía haberse detenido en el tiempo. El señor Mario tenía 3 hijos. Ricardo, el mayor, era dueño de una tienda de materiales de construcción. Siempre fue el más ambicioso, el que desde pequeño hablaba de triunfar. Luego vino Patricia, casada con un gerente de banco, quien constantemente publicaba fotos de sus viajes en redes sociales. Y por último, Juliano, el menor, quien trabajaba en ventas y conducía un auto nuevo. Los 3 crecieron en el mismo barrio de Penha, en el mismo apartamento estrecho. Seumario trabajaba de albañil, se despertaba al amanecer y regresaba por la noche, con las manos callosas y la espalda dolorida. Pero nunca les faltó de nada. Comida en la mesa, un cuaderno en la mochila, ropa limpia en el tendedero. Su esposa, doña Sida, ayudaba con la limpieza en las casas de sus familias. Juntos construyeron no una fortuna, sino una familia. Cuando doña Sida falleció hace 5 años, algo se rompió. Sus hijos acudieron al velorio, por supuesto. Lloraron, abrazaron a su padre y prometieron cuidarlo. Puedes contar con nosotros, papá. No te dejaremos solo. Pero las semanas se convirtieron en meses, los meses en años, y las visitas se hicieron cada vez más escasas. Ricardo aparecía de vez en cuando, siempre con prisa. «Papá, la tienda está llena, no puedo quedarme mucho tiempo». Patricia llamaba los domingos, pero la conversación nunca duraba más de 5 minutos. «¿Todo bien por ahí?» «Bien. Mira, tengo que colgar, voy a salir con mis amigos». Julián simplemente desaparecía. Le enviaba un mensaje el día del cumpleaños de su padre, cuando se acordaba. El señor Mario nunca se quejaba. Les decía a los vecinos: «Los chicos trabajan mucho, ¿verdad? No me puedo quejar». Pero por la noche, solo en esa habitación, sostenía el retrato de doña Sida y susurraba: «Se han olvidado de nosotros, Sida. Se han olvidado de dónde vienen». ¿Y tú? ¿Te has parado a pensar alguna vez cuándo fue la última vez que llamaste a alguien que una vez hizo todo por ti? Un jueves por la tarde sonó el teléfono. El señor Mario dormitaba en su silla cuando el estridente sonido lo despertó. Se levantó lentamente apoyándose en su bastón y contestó con la voz aún ronca por el sueño. «¿Hola?» «Papá, soy Ricardo». La voz del hijo sonaba diferente, casi animada.
Mira, estábamos hablando aquí, Patricia, Juliano y yo, y decidimos que el sábado iríamos a recogerte a comer. Hace tiempo que no nos vemos, ¿verdad? El corazón de Mario se aceleró. Habían pasado más de 6 meses desde la última vez que los tres se habían visto juntos. En serio, hijo mío, qué alegría. No tienes idea de cuánto te he extrañado. Sí, papá, estamos un poco sobrecargados de trabajo, pero todos están libres los sábados. Pásate por tu casa sobre las 10 de la mañana. Estará bien, ya verás. El señor Mario colgó el teléfono con una sonrisa que no le cabía en la cara. Inmediatamente fue al armario y escogió la camisa que solo usaba en ocasiones especiales. Todavía olía a naftalina, pero la planchó con cuidado, le ajustó las mangas y la colgó en la percha. Luego limpió sus zapatos negros con betún, dejándolos relucientes. Los 2 días siguientes se le hicieron eternos. Ensayó lo que iba a hablar. Pensó en preguntar por sus nietos, por cada uno de sus trabajos. Incluso hizo una lista mental de temas para evitar que el silencio lo dominara. Quería que ese día fuera perfecto. El viernes por la noche llamó a la señora Irene, su vecina del apartamento de al lado. «Irene, mis hijos me recogerán mañana. Vamos a comer juntos. ¿Cuánto tiempo?» «Qué maravilla, señor Mario, se lo merece. Que lo disfrute mucho, ¿vale?» Sonrió, pero en el fondo sentía una opresión en el pecho. Conocía a esos niños, sabía cómo trataban a su padre. El sábado, el señor Mario se despertó antes del despertador. Se dio una ducha larga, se afeitó con cuidado y se puso colonia. Se puso la camisa, los pantalones a medida que ya le quedaban demasiado holgados y los zapatos lustrados. Se sentó en el sofá a las 8 de la mañana, aunque sabía que no llegarían hasta las 10. No quería arriesgarme a no estar listo. El reloj de la pared parecía moverse despacio a propósito. Las 9, las 9:30, las 10. Por fin sonó el timbre. El señor Mario se levantó de un salto, casi tropezando con su bastón. Abrió la puerta sonriendo. «Hijos míos, los extraño mucho». Ricardo entró primero, seguido de Patricia y Juliano. Los tres intercambiaron miradas rápidas, pero ninguno correspondió al fuerte abrazo que su padre intentó darles. «Qué bueno verte, papá. Vámonos, que el restaurante se va a llenar», dijo Ricardo, ya dándole la espalda. «Déjame buscar mi billetera», dijo emocionado el señor Mario, dirigiéndose hacia la habitación. Cuando regresó, los tres ya estaban en la puerta, impacientes. Bajaron las escaleras en silencio. Abajo, un coche negro los esperaba. El señor Mario se subió al asiento trasero, abrochándose el cinturón con manos temblorosas de ansiedad. Mientras el coche se alejaba, miró por la ventana y saludó a doña Irene, que observaba desde el balcón. Ella no le devolvió el saludo. Simplemente se quedó allí, con una expresión que él no pudo descifrar. El coche continuó por la avenida Brasil, pero en lugar de dirigirse al centro, giró hacia la zona oeste. Al señor Mario le pareció extraño, pero no dijo nada. Quizás era un restaurante nuevo, pensó. Después de 40 minutos, el coche entró en un barrio que no reconoció. Las calles se fueron volviendo cada vez más desiertas, las casas cada vez más separadas, hasta que se detuvieron frente a una verja oxidada. «Hemos llegado», dijo Ricardo apagando el motor. El señor Mario miró a su alrededor confundido. No parecía un restaurante, parecía una casa abandonada. Y eso fue exactamente. ¿Tiene límites el amor de un padre? ¿O es el egoísmo de los hijos el que no conoce límites? ¿Qué lugar es este, Ricardo? La voz del señor Mario temblaba, pero intentó mantener la calma. «Baja, papá. Entremos». La respuesta fue cortante, sin mirarme a los ojos. El señor Mario salió del coche lentamente, apoyándose en la puerta.
La verja estaba caída a un lado, con la pintura descascarillada por el paso del tiempo. El jardín, si alguna vez lo fue, estaba ahora cubierto de maleza, botellas rotas y escombros. La casa era vieja, de 2 pisos, con ventanas sin cristales y la puerta principal colgando de una sola bisagra. «Esto no es un restaurante», murmuró el anciano sintiendo que se le encogía el corazón. «Astuto, papá», dijo Patricia con una sonrisa fría. «No es un restaurante. Es tu nuevo hogar». El señor Mario se volvió hacia ella confundido. «¿Casa nueva? ¿Qué quieres decir? ¿Ya tengo mi apartamento?» «Sí», corrigió Juliano encendiendo un cigarrillo. «Lo vendimos». El mundo parecía girar. Seumario apretaba su bastón con más fuerza, con las piernas a punto de aflojar. «¿Vendido? ¿Cómo pudiste vender mi casa sin que yo lo supiera?» Ricardo se acercó, con el aire de quien ya lo tenía todo decidido. «Papá, firmaste el poder notarial hace 2 años, ¿recuerdas? Cuando dijimos que era para facilitarte las cosas si necesitabas algo urgente, pues sí que lo necesitábamos. Pero ese era el apartamento que compramos tu madre y yo. Lo pagamos a plazos durante 30 años y ahora se ha convertido en dinero», dijo Patricia, ajustándose el bolso al hombro. «Dinero que necesitamos, papá. No entiendes lo caro que es vivir hoy en día. La tienda de Ricardo está endeudada. Marcelo y yo queremos comprar un apartamento más grande. Y Juliano... Bueno, Juliano tiene sus propios problemas». «Entonces, ¿me engañaste?» La voz de Mario se quebró. «No se trataba de engañar, se trataba de resolver el problema», respondió Ricardo con impaciencia. «Y mira, incluso podríamos haberte dejado en una residencia de ancianos, pero pensamos que esta casa era mejor. Está aislada, nadie te molestará, tiene techo, tiene paredes, puedes vivir aquí». El señor Mario observó la casa. Las paredes estaban cubiertas de moho, el techo tenía tejas rotas y olía a humedad. No había electricidad, ni agua corriente, nada. «No puedes hacerme esto». Su voz salió en un susurro. «Ya lo hicimos». Juliano tiró el cigarrillo al suelo y lo pisó. «Mira, papá, trajimos algunas cosas. Hay un colchón viejo, una manta, unas latas de comida. Si sabes economizar, te durará unos días». «¿Unos días? ¿Y luego qué?» «Ya veremos más tarde», dijo Patricia, ya dándole la espalda. «No». Seumario dio un paso al frente, pero su pierna cedió y casi se cae. Ricardo lo agarró del brazo, no con cariño, sino con urgencia. «Vamos, papá, date prisa y entra, tenemos que irnos. Yo te crié». La voz del señor Mario se convirtió en un grito ahogado. «Trabajé como un esclavo para darte educación, comida y ropa. Tu madre lavaba ropa hasta que le sangraban las manos, ¿y así me lo pagas?» «¿Pagan?» Richard soltó una risa amarga. «Papá, ¿crees que te debemos algo? Hiciste lo que tenías que hacer. Ahora nos toca vivir. Y sinceramente, solo nos pagas los gastos. Medicinas caras, citas médicas, y pronto necesitarás más. No podemos pagarlo». Seumario sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero no se las secó. Los miró a los 3, uno por uno. Examinó sus ojos en busca de algún arrepentimiento, alguna vacilación. No encontró nada, solo prisa y frialdad. «Dios te pedirá cuentas», dijo en voz baja. «Deja a Dios para luego, papá. Ahora entra», dijo Ricardo, empujándolo suavemente hacia la puerta. El señor Mario cruzó la verja a trompicones. Entró en la casa oscura, sintiendo el olor a humedad invadirle las fosas nasales. El colchón estaba tirado en el suelo de la sala, manchado y roto. Junto a él había 3 latas de sardinas, un paquete de galletas y 2 botellas de agua. Cuando se giró para decir algo más, la puerta ya se estaba cerrando, y entonces el sonido que jamás olvidaría, el sonido de un candado al cerrarse desde afuera. «¡No! ¡Espera!», corrió hacia la puerta, golpeándose las manos. «¡No me dejes aquí!».
¡Por favor! Afuera, oyó el motor del coche arrancar. Las voces se perdieron en la distancia. Y luego, silencio. El señor Mario se deslizó por la puerta hasta sentarse en el suelo frío. Se abrazó las rodillas y lloró como no lo había hecho desde el día en que enterró a su esposa. Pero lo que no sabía era que esa casa, esa maldita casa abandonada, albergaba algo que sus hijos jamás podrían imaginar. Y cuando la verdad saliera a la luz, el arrepentimiento sería mayor que la codicia. ¿Te imaginas el dolor de ser descartado por la persona que más amabas? La tarde se desvaneció lentamente y con ella llegó el frío. Seumario seguía sentado en el suelo, apoyado en la puerta cerrada. Las lágrimas ya se habían secado, pero el dolor en su pecho seguía vivo, palpitando como una herida abierta. Miró a su alrededor, intentando ver en la penumbra. La habitación era grande, vacía, con marcas en las paredes donde debieron haber cuadros o muebles. El techo tenía agujeros y podía ver el cielo oscureciéndose a través de ellos. En la esquina, una escalera de madera conducía al segundo piso, pero los escalones estaban podridos, algunos faltaban. Con esfuerzo, el señor Mario se levantó. Su bastón seguía en el coche, así que se apoyó en la pared. Caminó lentamente hacia el colchón, se sentó en el borde y sintió la humedad filtrarse por sus pantalones. Hacía frío y olía a moho. «Sida», susurró, mirando al techo. «Si hubieras visto esto». «¿Qué hicimos mal, mujer? ¿Qué nos pasó con estos chicos?» El silencio de la casa era opresivo. No se oía el ruido de coches, vecinos ni de la vida. Solo el viento silbando por las ventanas rotas y el crujido de la madera vieja. Seumario cogió una de las latas de sardinas. Le temblaban tanto las manos que tardó un rato en abrirla. Cuando por fin lo consiguió, comió despacio, sin apetito, simplemente porque sabía que debía hacerlo. El sabor a aceite rancio se le pegaba a la garganta. Bebió un trago de agua para pasarlo. Por fin cayó la noche, y con ella una profunda oscuridad. No había electricidad, ni velas, ni nada. Seumario se tumbó en el colchón, se cubrió con la fina manta y cerró los ojos, pero no pudo conciliar el sueño. Los recuerdos volvieron a inundarme. Recordó el día que nació Ricardo. Estaba trabajando en una obra cuando su vecino llegó gritando: «Señor Mario, la señora Sida está en el hospital. Es un niño». Soltó la paleta y echó a correr. Llegó sudado, con las manos cubiertas de cemento, pero no le importó. Abrazó a su hijo y lloró de alegría. Recordaba a Patricia, de pequeña, sentada en su regazo mientras veían la televisión. Siempre le pedía que le contara cuentos antes de dormir. «Papá, cuéntame el del gigante simpático». Y él los contaba, los inventaba, usaba diferentes voces solo para verla reír. Recordó a Juliano, el menor, que tuvo meningitis a los 5 años. Los médicos dijeron que era grave, que podría no sobrevivir. Sus padres, Mario y Sida, pasaron 3 noches sin dormir en el hospital rezando, sosteniendo su manita febril. Cuando el niño abrió los ojos y sonrió, fue como si Dios le hubiera devuelto el mundo. «¿Dónde te perdí?» Su voz resonó en la casa vacía. Las horas transcurrían lentamente, el frío se intensificaba, Seumario temblaba bajo su fina manta, le dolían los huesos, su cuerpo suplicaba un descanso que su mente no le permitía. Fue entonces cuando oyó un ruido. Vino de arriba, del segundo piso. Se quedó paralizado con el corazón acelerado. No era el sonido del viento, era el sonido de pasos, lentos, arrastrados. ¿Hay alguien ahí? Su voz salió débil y temblorosa. Silencio. Entonces, otro ruido. Algo cayendo, un objeto metálico golpeando el suelo. Seumario se puso de pie, con todo el cuerpo tenso. Sabía que debería tener miedo, pero en ese momento, el miedo a estar solo era más grande que cualquier otra cosa.
Si hay alguien ahí, por favor, no le haré daño. Solo necesito ayuda. Los pasos se oyeron de nuevo. Esta vez más cerca, se dirigían hacia las escaleras. Seumario retrocedió, apoyándose en la pared. Contuvo la respiración, y entonces, en la oscuridad casi total, vio una sombra bajando las escaleras. Pero no era una sombra cualquiera, era la silueta de una persona. Alguien vivía en esa casa, y ese alguien venía hacia él. ¿Quién podría vivir en ese lugar olvidado por Dios? ¿Y por qué el destino puso a estas dos almas perdidas bajo el mismo techo? La sombra se detuvo en el último escalón de la escalera. Seumario contuvo la respiración, con la espalda pegada a la fría pared. Por un instante que pareció eterno, nadie se movió. Entonces, una voz ronca rompió el silencio. ¿Quién eres? Era una voz de hombre. Profunda, pero no amenazante. Sonaba cansada, como si soportar el peso de las palabras ya fuera demasiado esfuerzo. Yo me llamo Mario, respondió el anciano con la voz aún temblorosa. Mis hijos me dejaron aquí. Me encerraron. Un silencio denso. Entonces, la sombra dio 2 pasos más hacia adelante. La tenue luz de la luna que se filtraba por la ventana rota finalmente reveló el rostro del hombre. Era un hombre joven, quizá de unos 40 y pocos años, pero parecía haber vivido 80. Su cabello largo y sucio le caía sobre los hombros. Una espesa barba ocultaba parte de su rostro delgado. Su ropa, rota y sucia, colgaba suelta sobre su cuerpo esquelético. Pero lo que más llamaba la atención eran sus ojos, ojos oscuros y profundos, pero que aún conservaban un atisbo de humanidad. «¿Tus hijos te abandonaron aquí?», repitió el hombre, como si intentara procesar la información. «¿Qué clase de gente hace eso?». «De esos que olvidan de dónde vienen», respondió el señor Mario, sintiendo que las lágrimas volvían a brotar de sus ojos. El hombre se acercó, y Mario percibió el fuerte olor a tierra y sudor, pero no retrocedió. En ese momento, cualquier compañía, por extraña que fuera, era mejor que la soledad. «Llevo 2 años viviendo aquí», dijo el hombre, sentándose en el suelo a cierta distancia. «Nadie viene aquí. Creía que era todo mío, hasta hoy». «¿2 años?» preguntó el señor Mario con los ojos como platos. «¿Has estado viviendo aquí solo todo este tiempo?» «Vivo». El hombre se encogió de hombros. «¿O sobreviviendo?» «Depende del día». «¿Cómo te llamas?» «Rafael». Se limpió la cara con la mano sucia. «Pero hace tanto tiempo que nadie me llama por mi nombre que casi lo olvido». El señor Mario también se sentó, pues sus piernas ya no le dolían. «¿Cómo llegaste aquí, Rafael?» El hombre dudó antes de responder. Se miró las manos, sucias, callosas y temblorosas. Tenía una vida, esposa, hija, casa, trabajo. Era ingeniero, ganaba bien. Bajó la voz, pero luego llegó la bebida. Empecé poco a poco, solo para relajarme después del trabajo. Luego se convirtió en algo cotidiano. Luego, en algo permanente. Respiró profundamente, como si cada palabra costara un pedazo de su alma. Perdí mi trabajo. Luego mi casa. Mi esposa me pidió que me fuera. Dijo que no quería que su hija creciera viendo a su padre así. Intenté parar, juro que lo intenté, pero no pude. Luego me quedé sin hogar. Pasé años en la calle, hasta que encontré esta casa. Nadie venía aquí. Se convirtió en mi refugio. Seumario sintió una opresión en el pecho. A ese hombre también lo habían abandonado. De otra manera, pero abandonado al fin y al cabo. ¿Y tu hija? ¿Aún tienes contacto con ella? Rafael negó con la cabeza. No, debe de tener... ya tendrá 15. Ni siquiera sé si se acuerda de mí. Es mejor así. Solo traería vergüenza. No digas eso, dijo el señor Mario con firmeza. Un padre es un padre. Pase lo que pase, ella te recordará. Rafael sonrió con amargura.
Hablas así porque eres un verdadero padre. Yo era un cobarde. Los dos permanecieron en silencio unos minutos. Dos hombres, dos historias, dos penas, unidos por el abandono y aquella casa maldita. «Mira», dijo Rafael poniéndose de pie, «no tengo mucho, pero tengo algunas cosas arriba. Te traeré una manta mejor. Y tengo una vela. Al menos no estaremos en oscuridad total. ¿Harías eso por mí? ¿Por qué no? Estamos en el mismo barco ahora». Rafael subió las escaleras, pisando con cuidado los escalones podridos. Seumario se sentó allí, en el frío suelo, asimilando todo. Sus propios hijos lo habían abandonado a su suerte en una casa abandonada, pero al mismo tiempo había encontrado a alguien que, a pesar de todo, aún conservaba humanidad. Minutos después, Rafael regresó con una manta desgastada, pero más gruesa, y una vela medio derretida. «Aquí tienes. No es un lujo, pero te mantiene caliente». «Gracias, hijo mío». El señor Mario recogió la manta y sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «No me llames hijo», dijo Rafael en voz baja. «No lo merezco. Todos merecen una segunda oportunidad, Rafael. Todos». Esa noche, los dos compartieron lo poco que tenían. Rafael trajo un trozo de pan duro que había guardado. Seumario compartió el agua. Y por primera vez en 2 años, Rafael no durmió solo. Por primera vez en meses, Seumario no se sintió completamente abandonado. Pero lo que ninguno de los dos sabía era que esa casa, ese lugar olvidado por el mundo, guardaba un secreto que estaba a solo unos días de ser descubierto. Y cuando lo fuera, todo cambiaría. Porque a veces Dios pone a 2 personas rotas en el mismo lugar, no para que se destruyan, sino para que se salven. Los días se hacían eternos. Seumario y Rafael crearon una rutina extraña pero funcional. Por la mañana, Rafael salía a buscar comida. Regresaba con sobras del mercado, pan donado por las panaderías, a veces alguna fruta magullada. Seumario, incluso con el cuerpo dolorido, intentaba ayudar, organizando lo poco que tenían y limpiando el rincón donde dormían. «No necesitas hacer esto», dijo Rafael. «Ya estás viejo, descansa». «Una mano quieta invita a la tristeza», respondía el señor Mario. «Eso lo aprendí de mi esposa». Una tarde, mientras Rafael estaba fuera, su amigo Mario decidió explorar la casa. Subió las escaleras con cuidado, probando cada escalón antes de apoyarse en él. El segundo piso estaba aún más deteriorado que el primero. El techo tenía goteras, el suelo era inestable y las paredes se estaban desconchando. Había 3 habitaciones, todas vacías. En la última habitación, la más pequeña, el señor Mario notó algo extraño. Una tabla estaba suelta en el suelo de madera. Se agachó, tiró con cuidado y la tabla cedió fácilmente. Debajo había un agujero, y dentro del agujero, envuelto en plástico grueso, había un paquete. Con manos temblorosas, el señor Mario sacó el paquete. Era pesado. Lentamente retiró el plástico y lo que vio lo dejó sin aliento. Dinero. Fajos y fajos de billetes viejos, atados con gomas elásticas. Algunos tenían los bordes mohosos, pero la mayoría parecían intactos. También había joyas, anillos, cadenas, pendientes y documentos. Papeles viejos, amarillentos por el paso del tiempo. Seumario se sentó en el suelo con el corazón latiéndole con fuerza. Tomó uno de los documentos y lo leyó. Era una escritura, la escritura de esa casa, a nombre de un tal Antonio Ferreira da Silva. También había una carta escrita a mano con letra temblorosa. Si alguien encuentra esto, que sepa que este dinero es fruto del trabajo de toda una vida. No confiaba en el banco, no confiaba en nadie. Lo escondí aquí porque esta casa era mía, comprada con sudor y lágrimas. No tengo herederos. Quien lo encuentre, que lo use con sabiduría. Que Dios te bendiga, Antonio. Seumario sostuvo la carta con reverencia.
Ese hombre, Antonio, también había estado solo. Él también había guardado toda su vida en ese lugar olvidado. Y ahora, años después, el secreto salía a la luz. Oyó pasos abajo. Rafael había regresado. «Señor Mario, ¿dónde está?» «Estoy aquí arriba». Volvió a meter todo en el agujero, lo tapó con la tabla y bajó por la escalera. Rafael estaba en la habitación con una bolsa de pan. «Hoy compré bastante. Incluso hay un trozo de queso». Seumario miró a ese hombre. Aquel hombre que había compartido lo poco que tenía, que lo había acogido cuando nadie más quería saber de él. Y tomó una decisión. «Rafael, siéntate aquí. Necesito mostrarte algo». Los dos subieron juntos. Seumario volvió a tirar de la tabla, revelando el tesoro escondido. Rafael abrió mucho los ojos. ¿Qué es eso? Esto es lo que queda de la vida de un hombre llamado Antonio. Un hombre que, como tú y yo, ha sido olvidado. Rafael tocó los billetes con cuidado, como si fueran a desaparecer. «Esto debe valer mucho». «Claro», asintió el señor Mario. «¿Y sabes qué vamos a hacer con eso? Te levantarás y te irás. Podrás vivir bien el resto de tu vida». El señor Mario negó con la cabeza. «No, lo vamos a dividir». «¿Qué?» Rafael dio un paso atrás. No, esto es tuyo. Lo encontraste. Lo encontré en una casa donde has vivido 2 años. Y lo más importante, me acogiste cuando estaba solo. Este dinero no es mío, Rafael. Es nuestro». Rafael se sentó con las manos temblorosas. Yo no merezco esto». «No te corresponde a ti decidir. Le corresponde a la vida», dijo Seumario poniéndole la mano en el hombro. «Y la vida te trajo aquí por algo». Los dos permanecieron sentados en aquella habitación en ruinas, contemplando la fortuna oculta. Ninguno sabía exactamente cuánto había, pero sabían que era suficiente para cambiarlo todo. «Tenemos que salir de aquí», dijo Rafael con la voz aún temblorosa. «¿Pero cómo? La puerta está cerrada». El señor Mario sonrió por primera vez en días. «La puerta principal está cerrada, pero todas las ventanas están rotas, y si algo he aprendido en 78 años de vida, es que siempre hay una salida. Siempre». Esa noche ambos planearon su escape, y por primera vez hubo esperanza en aquella casa maldita. Pero lo que no sabían era que afuera un giro aún mayor estaba a punto de ocurrir, un giro que traería justicia, arrepentimiento y una lección que nadie olvidaría jamás. ¿Crees que hay justicia en este mundo? ¿O es que a veces necesitamos que se haga justicia? Aún estaba oscuro cuando Mario y Rafael comenzaron a ejecutar su plan. Habían elegido la ventana trasera del primer piso, la más baja y menos visible desde la calle. Rafael ató las mantas para formar una cuerda improvisada. «¿Estás seguro de que aguanta?», preguntó Rafael, probando la resistencia del nudo. «No tengo otra opción», respondió el señor Mario, ya con el fajo de dinero y documentos atado a la espalda dentro de una bolsa de plástico. «Quedarme aquí es como morir lentamente». Rafael bajó primero, se colgó de la ventana y saltó. Cayó de pie, pero se tambaleó. «¡Tranquilo, vamos!» Seumario respiró hondo. A sus 78 años, con las piernas débiles y el cuerpo dolorido, parecía imposible. Pero pensó en sus hijos, en la traición, en la humillación, y eso ardía como combustible. Se sentó en el alféizar de la ventana, giró y empezó a bajar, agarrándose a la tela atada. Le temblaban los brazos. Se le resbalaban las manos. Cuando casi tocaba el suelo, la tela se rasgó. El señor Mario se cayó. «¡Señor Mario!». Rafael corrió y amortiguó la caída con su propio cuerpo. Los dos rodaron por la hierba alta. «Estoy bien, estoy bien», gimió el anciano, intentando levantarse. Su rodilla había golpeado una piedra, pero no se había roto nada. Rafael lo ayudó a ponerse de pie. «Vámonos»,
antes de que aparezca alguien. Caminaron entre la espesura hasta llegar a la calle. Estaba desierta. El barrio era tan remoto que ni un perro ladraba. Caminaron 20 minutos hasta encontrar una avenida más ancha. Allí, Rafael paró un taxi. El conductor los miró con recelo, un viejo sucio y un indigente. ¿A dónde? Centro de Río, dijo Seumario con voz firme. Sacó un billete de 50 reales del bolsillo, uno de los pocos que había apartado del paquete. ¿Es suficiente? El conductor tomó el billete, lo levantó a contraluz y asintió. Pase. Durante el viaje, el señor Mario miró por la ventana. La ciudad despertaba. Gente yendo a trabajar, niños uniformados en las paradas de autobús, la vida continuaba, como si nada hubiera pasado, como si no hubiera estado a punto de morir. ¿A dónde vamos exactamente?, preguntó Rafael en voz baja. En un lugar donde mis hijos jamás imaginarán que he estado, en casa de alguien que aún tiene corazón. Media hora después, el taxi se detuvo frente a un edificio sencillo en Tijuca. Seumario se bajó, ayudó a Rafael y llamó al intercomunicador del apartamento 302. ¿Quién es?, resonó la voz soñolienta de una mujer. Señora Irene, soy yo, Mario. Silencio al otro lado. Luego, un grito ahogado. ¡Mario! ¡Dios mío! ¡Sube! ¡Sube ya! El portero, que lo había observado todo con curiosidad, les permitió entrar. Subieron en el ascensor. Cuando se abrió la puerta del apartamento 302, la señora Irene estaba llorando. «Dios mío, estás vivo. Pensé que...» Abrazó a Mario con fuerza, y él finalmente se derrumbó. Lloró en los brazos de su vecino como un niño perdido que por fin había encontrado el camino a casa. «Tranquilos, tranquilos. Adelante. ¿Quién es este joven?» «Es Rafael. Él me salvó». Doña Irene los acompañó adentro. Preparó café caliente, sándwiches y trajo ropa limpia de su difunto esposo. Mientras Rafael se duchaba, don Mario le contó todo: la traición, la casa, el abandono, el dinero encontrado. «Esos monstruos». Doña Irene golpeó la mesa con la mano. «Lo sabía. Sabía que algo andaba mal cuando te vi subir a ese coche. Intenté llamar a Ricardo al día siguiente, pero no contestó. Fui a su taller, y ¿sabes qué me dijo? Que te habías ido a vivir con Patricia, que todo estaba bien. Me abandonaron, Irene. Me dejaron morir, pero estás aquí, viva, y ahora vamos a conseguir justicia». Tomó su celular. «Voy a llamar a la policía. Espera». El señor Mario le tomó la mano. «Ante la policía, quiero que lo sepan. Quiero mirarlos a los ojos y demostrarles que sobreviví. Quiero que sientan el peso de lo que hicieron». Doña Irene pensó un momento y asintió. «Entonces, hagámoslo como es debido, pero con testigos». Esa tarde, la señora Irene llamó a sus 3 hijos. Les dijo que tenía noticias urgentes sobre su padre y que necesitaban reunirse de inmediato. Quedó en verse en un café de la Plaza Sáenz Peña. Cuando Ricardo, Patricia y Juliano llegaron, encontraron a doña Irene sentada sola en una mesa. «¿Dónde está mi padre?», preguntó Ricardo molesto. «Siéntate», ordenó con firmeza. Los 3 se miraron, pero obedecieron. «¿Te das cuenta de lo que has hecho?». «¿De qué estás hablando?». Patricia intentó disimularlo. «Lo sé todo. Sé que abandonaste a tu padre en una casa en ruinas, que lo encerraste allí como si fuera basura». Los rostros de los 3 palidecieron. «No lo entiendes», comenzó Juliano. «Lo entiendo perfectamente. Entiendo que son 3 criaturas sin corazón». Doña Irene se puso de pie. «Pero ¿saben lo que no saben? Él está vivo, su padre está vivo, y tiene algo que decirles». Fue entonces cuando apareció el señor Mario, bien afeitado, vestido con sencillez pero respetablemente. Detrás de él estaba Rafael,
y detrás de ambos, un oficial del tribunal a quien la señora Irene había citado como testigo. Los 3 niños quedaron congelados. «¡Papá!», susurró Patricia con los ojos muy abiertos. El señor Mario se acercó lentamente a la mesa. Los miró a cada uno con una serenidad que era más aterradora que cualquier grito. «Me dejaste por muerto», dijo en voz baja pero firme. «Vendiste mi casa, me engañaste, me encerraste como a un perro, pero sobreviví». Ricardo intentó levantarse. «Papá, podemos explicarlo. No hace falta que me expliques, lo entendí todo». El señor Mario puso un sobre la mesa. «Aquí tiene una copia de la escritura del apartamento que vendió sin mi consentimiento. Aquí está la declaración de la señora Irene como testigo. Y aquí», señaló a la gente, «está la persona que se asegurará de que se haga justicia». Patricia empezó a llorar. Juliano bajó la cabeza. Ricardo, siempre el más arrogante, intentó una última táctica. «¿Y qué van a hacer? ¿Demandarnos? Somos sus hijos». El señor Mario sonrió. Una sonrisa triste, pero decidida. «Dejaron de ser mis hijos el día que me vieron como un gasto. Pero no vine aquí a vengarme. Vine para que sepan, los perdono. Pero nunca más tendrán la oportunidad de hacerme daño. ¿Y tú, serías capaz de perdonar a alguien que te abandonó?». El silencio en el café era ensordecedor. Las personas en las mesas circundantes habían dejado de hablar, percibiendo la tensión que emanaba del encuentro. Ricardo, Patricia y Juliano permanecieron paralizados, incapaces de procesar lo que estaba sucediendo. «Papá, por favor». Patricia le extendió la mano, pero su Mario retrocedió. «No me toques. Has perdido ese derecho». El alguacil se adelantó y abrió una carpeta. «Señor Ricardo, señora Patricia y señora Juliano, les notifico oficialmente que se ha abierto una investigación por abandono de persona mayor, apropiación indebida y falsificación de documentos mediante poder notarial. Tienen derecho a contar con asistencia legal». «Esto es absurdo». Ricardo se puso de pie, en voz alta. «Es nuestro padre. Tenemos derecho a decidir qué es lo mejor para él». «Tenías el deber de cuidarla, no de desecharla», replicó doña Irene con los ojos brillantes. «Y aquí todos sabrán quién eres realmente». Fue entonces cuando Rafael se acercó. Con ropa limpia y la cara afeitada parecía otro hombre. Dejó un celular sobre la mesa y pulsó play. La voz de Ricardo resonó, grabada. «Papá, solo nos traes gastos, medicinas caras, citas médicas. No podemos pagarlas, es mejor así». A continuación, la voz de Patricia. «Podríamos haberte dejado en una residencia de ancianos, pero pensamos que esta casa era mejor. Está aislada, nadie te molestará». Y por último, Juliano. «Mira, papá, trajimos algunas cosas. Hay un colchón viejo, una manta y comida enlatada. Si sabes ahorrar, te durará unos días». Rafael lo había grabado todo ese sábado. Estaba escondido en el segundo piso cuando sus hijos trajeron a su padre, Mario, a casa. Había presenciado cada palabra, cada gesto frío. ¿Lo grabaste?» Ricardo palideció. «Lo grabé», confirmó Rafael, «porque he sido un cobarde en mi vida, pero no iba a volver a serlo y dejar que 3 hijos de puta se salieran con la suya, con lo que le hicieron a un viejo indefenso». Patricia rompió a llorar. «No queríamos esto. Estábamos desesperadas». «¿Desesperado?», soltó el señor Mario con una risa amarga. «¿Desesperado por comprar un apartamento más grande? ¿Por pagar la deuda de la tienda? ¿Por mantener una vida de lujo en las redes sociales? No estabas desesperado. Estabas siendo egoísta». Juliano finalmente levantó la cara. Era el único que parecía sinceramente arrepentido. «Papá, yo no he dormido bien desde ese día. Cada noche pienso en ti en esa casa, solo, con frío. Y aún así no regresaron», añadió el señor Mario. «Ninguno de ustedes regresó. Íbamos a volver,
intentó explicar Patricia. Solo estábamos esperando a que muera. La pregunta fue cortante como una cuchilla. Nadie respondió, porque todos sabían que era verdad. Doña Irene puso la mano sobre el hombro de Seumario. Cuéntales el resto. Seumario respiró hondo y continuó. Mientras estaba en esa casa donde me arrojaste, encontré algo, una fortuna escondida por un hombre que, como yo, fue olvidado, un hombre llamado Antonio. Sacó otro sobre de la bolsa y lo puso sobre la mesa. Dentro había fotos del dinero, las joyas y los documentos. Esto vale más que el apartamento que vendiste, mucho más. Los ojos de los tres hombres se iluminaron. Ricardo se inclinó sobre la mesa, intentando agarrar el sobre. Seumario fue más rápido y lo recogió. «Oh, no, no vas a tocar eso». Pero es tuyo, es nuestro», intentó argumentar Ricardo. «No, no es tuyo. Este dinero va a alguien que realmente lo merece. Va a Rafael». «¿Qué?», gritaron todos al mismo tiempo. «Rafael me acogió cuando me abandonaste, compartió comida cuando tenía hambre, me dio una manta cuando tenía frío, tiene una hija a la que no ve desde hace años. Este dinero le permitirá rehabilitarse, encontrar un lugar donde vivir y quizás algún día reencontrarse con su hija». Los ojos de Rafael se llenaron de lágrimas. «Señor Mario, no tienes que agradecerme, hijo. Me enseñaste que la familia no se trata de sangre, se trata de quién se queda». Patricia lo intentó una última vez. «Papá, no puedes hacer esto. Somos de tu sangre. Tenemos derechos». Seumario la miró con profunda tristeza. «Tenías todo el derecho. Derecho a mi sudor, a mi trabajo, a mi amor. Y lo echaste todo a perder. Ahora tendrás derecho a vivir con el peso de tu conciencia». El funcionario judicial cerró el expediente. «Caballeros, serán citados a declarar. Les sugiero que busquen asistencia legal. El abandono de ancianos puede resultar en prisión». Ricardo quiso discutir, pero doña Irene lo interrumpió. «¿Sabes qué es peor? Sigues sin entender. No se trata del dinero, nunca lo fue. Se trata de lo que destruiste. La confianza de un padre, el amor de toda una vida, eso no tiene precio y no hay vuelta atrás». Seumario se levantó, apoyándose en Rafael. «Me voy a reconstruir lo que me queda de vida, lejos de todos ustedes». «Papá, espera». Juliano se levantó con lágrimas en los ojos. «Perdóname, por favor». Seumario se detuvo y se giró lentamente. «Te perdono, Juliano. Los perdono a los tres. Pero perdonar no significa olvidar. Y definitivamente no significa volver atrás». Los tres se quedaron allí, viendo a su padre alejarse. Esta vez no como la víctima que habían abandonado, sino como un hombre que había recuperado su dignidad. Afuera del café, Rafael preguntó en voz baja: «¿Estás seguro de esto? ¿De darme el dinero?» «Sí, porque me demostraste que todavía hay gente buena en el mundo, y necesitamos más gente así». Esa noche, la historia se extendió por todo el barrio. Doña Irene se lo contó a sus vecinos. Los vecinos se lo contaron a los comerciantes, y en pocos días, toda Pena supo lo que habían hecho los hijos de Seumario. Ricardo perdió clientes en la tienda. A Patricia la echaron de su grupo de amigos. Juliano fue despedido cuando su jefe se enteró de la historia. La vergüenza pública fue más severa que cualquier castigo legal. ¿Y tú? ¿Crees que el hombre cosecha lo que siembra? Pasaron 3 meses. El señor Mario alquiló un apartamento pequeño pero acogedor en Madureira. 2 habitaciones, una sala de estar con balcón y vistas a una plaza arbolada. Compró muebles sencillos, colocó cortinas ligeras y plantó plantas en la ventana. Por primera vez en años, ese espacio se sentía como un verdadero hogar. Rafael vivía en la segunda habitación. Había dejado de beber gracias a un grupo de apoyo que doña Irene le había recomendado.
Consiguió trabajo en un mercado, empezó a ahorrar dinero y poco a poco empezó a parecerse al hombre que una vez fue. ¿Sabes la diferencia entre caer y quedarse en el suelo?, preguntó el señor Mario una tarde, mientras tomaban café en la terraza. Caer es un accidente, quedarse en el suelo es una elección. Y tú elegiste levantarte, Rafael. Eso vale más que cualquier cantidad de dinero. Rafael sonrió, pero su sonrisa no ocultaba la tristeza que sentía. Solo quería ver a mi hija, señor Mario, solo una vez, para pedirle perdón. Entonces, ¿por qué no vas tras ello? Porque tengo miedo, miedo de que me odie, miedo de que no quiera verme. El señor Mario puso la taza sobre la mesa. Todos tenemos miedos, hijo mío, pero el arrepentimiento duele más. Créeme, lo sé. Esa misma semana, Rafael se armó de valor. Con la ayuda de doña Irene, consiguió la dirección de su exesposa. Descubrió que su hija, Beatriz, que ya tenía 15 años, estudiaba en una escuela municipal cerca de Bonsuceso. Un jueves por la tarde, Rafael fue allí. Se quedó al otro lado de la calle, observando. Cuando sonó el timbre, los estudiantes salieron en grupo, riendo y charlando. Y fue entonces cuando la vio. Beatriz había crecido, su cabello rizado, sus ojos almendrados y su amplia sonrisa. Iba con 2 amigos, cargando una mochila pesada. Rafael sintió una opresión en el pecho. Se parecía tanto a su madre. Dio un paso adelante, pero se quedó paralizado. Sus piernas no le obedecían, y antes de que pudiera moverse, Beatriz ya había subido a un autobús. Regresó a casa abatido. «No pude hacerlo», le confesó a su amigo Mario. «Estaba ahí mismo, tan cerca, pero yo me quedé paralizado». «Entonces inténtalo de nuevo mañana. Y si vuelve a congelarse, inténtalo pasado mañana, hasta que deje de congelarse». Y eso fue lo que hizo Rafael. Durante 2 semanas fue a la escuela todos los días. Simplemente observaba desde lejos, intentando armarse de valor. Hasta que un día Beatriz lo vio. Se detuvo en medio de la acera, con los ojos abiertos. Sus amigos siguieron caminando, pero ella se quedó allí, mirando fijamente a ese hombre delgado y sencillo, de pie al otro lado de la calle. Rafael sintió que el corazón se le aceleraba. Ya no había vuelta atrás. Cruzó la calle lentamente. Se detuvo a unos metros de ella. Vía. Su voz salió entrecortada. Ella no respondió. Simplemente siguió mirándome fijamente, como si intentara confirmar que era real. «Sé que no quieres hablar conmigo. Sé que no lo merezco. Pero necesitaba verte. Necesitaba decirte que lo siento mucho. Mucho». Beatriz apretó con más fuerza las correas de su mochila. «Desapareciste». «Lo sé. Esperé a que regresaras. Pero nunca regresaste». «Lo sé, hija. Y me mata cada día». «No me llames hija», dijo con voz temblorosa. Un padre no abandona a su hija. Las palabras le dieron un puñetazo. Rafael bajó la cabeza. «Tienes razón, no fui padre, fui un cobarde». Beatriz se secó una lágrima que tercamente amenazaba con caer. «¿Por qué estás aquí ahora?» «Porque he cambiado. No del todo, sigo intentándolo, pero dejé de beber. Conseguí trabajo. Vivo en un sitio decente. Y cada día pienso en ti. Todos los días». Permaneció en silencio, procesando la información. Luego sacó un cuaderno y un bolígrafo de su mochila. Garabateó algo y extendió el papel. «Este es mi número. Si de verdad has cambiado, escríbeme. Pero si vas a desaparecer otra vez, ni lo intentes». Rafael tomó el papel como si fuera lo más preciado del mundo. «No voy a desaparecer. Nunca más». Beatriz asintió y se giró, caminando hacia la parada del autobús. Pero antes de subir,
Miró hacia atrás una última vez, y por primera vez en años, esbozó una media sonrisa. Rafael regresó a casa con el papel firmemente en la mano. Se lo mostró a su padre, Mario, quien sonrió con orgullo. ¿Ves? Valió la pena no rendirse. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, los hijos del señor Mario sufrían las consecuencias. Ricardo tuvo que cerrar su tienda. Las deudas se acumulaban, y sin su reputación nadie quería hacer negocios con él. Patricia se separó de su esposo, quien no soportaba la presión social. Juliano no podía dormir, atormentado por la culpa. Una tarde, los tres se reunieron. Por primera vez en meses, no para planear cómo aprovecharse de su padre, sino para hablar de él. «Lo destruimos todo», dijo Patricia con la voz quebrada. «Todo lo que él construyó, lo tiramos a la basura». «¿Y ahora?», preguntó Juliano. «¿Lo dejamos así? ¿No hacemos nada?». Ricardo, quien siempre había sido el más orgulloso, respiró hondo. «Iremos con él, y le pediremos perdón, de verdad, sin esperar nada a cambio». «¿Crees que aceptará?». «No lo sé, pero tenemos que intentarlo». El sábado siguiente, los tres se presentaron en el edificio del señor Mario. Llamaron al intercomunicador con manos temblorosas. «¿Quién es?». «Papá, somos nosotros». Silencio al otro lado. Un silencio que pareció durar horas. Entonces la voz de Mario volvió tranquila. «Sube». Al abrirse la puerta, los tres encontraron a su padre diferente, más tranquilo, más sereno. A su lado estaba Rafael. «Pasen», dijo el señor Mario haciéndoles lugar. Y allí, en aquella sencilla habitación, comenzó una conversación que ninguno de los dos olvidaría jamás. ¿Se pueden sanar algunas heridas? ¿O el perdón es solo el comienzo de una cicatriz que nunca desaparece? Los tres entraron lentamente, como si pisaran tierra sagrada. La habitación era sencilla, pero tenía algo que el viejo apartamento nunca tuvo: vida. Había plantas en el alféizar, fotos en la pared y olía a café recién hecho. Seumario los observaba en silencio, sin prisa. «Siéntate», dijo señalando el sofá. Ricardo, Patricia y Juliano obedecieron. Rafael permaneció apoyado contra la pared, con los brazos cruzados observando. «Papá», empezó Ricardo, pero se le quebró la voz. Respiró hondo y continuó. «Venimos a pedir perdón. Sabemos que no hay excusa para lo que hicimos. Sabemos que te lastimamos de una manera que nunca sanará del todo. Pero necesitábamos hablar». Patricia se secó las lágrimas con el dorso de la mano. «No he podido dormir bien desde ese día, papá. Todas las noches te veo en esa casa solo, con frío, y me odio por hacer esto». Juliano, el más pequeño, tenía la cara roja de tanto llorar. «Fui un cobarde, fui débil, y perdí al mejor padre que se podría tener por dinero, por tonterías». Seumario los escuchó en silencio. No interrumpió ni juzgó. Simplemente escuchó. Cuando terminaron, les sirvió café a todos, con su habitual calma. «¿Saben qué fue lo peor?», dijo por fin, sentándose en el sillón. «No fue la casa abandonada, no fue el frío, no fue el hambre. Fue darse cuenta de que, para ustedes, me había convertido en una carga, un problema, y que preferían borrarme de sus vidas antes que lidiar conmigo». «No queríamos borrarlo, señor», intentó argumentar Patricia. «Sí, querían», la interrumpió el señor Mario, pero sin enojo. «Me encerraste en una casa y te fuiste. Si no fuera por Rafael, habría muerto allí. Y tú lo sabes». Ricardo bajó la cabeza. «Lo sabemos». «Pero aprendí una cosa en esa casa», continuó el señor Mario. «Aprendí que la familia no es solo de sangre. La familia es quien se queda. Es quien comparte el pan cuando tienes hambre. Es quien te da la mano cuando las cosas van mal. Y tú no eras familia, pero Rafael sí». Rafael, todavía apoyado contra la pared, se secó discretamente una lágrima. «Por eso tomé una decisión». El señor Mario se levantó
y fue a la habitación. Regresó con una carpeta llena de documentos. Este dinero que encontré en la casa lo dividí en partes. Una parte fue para Rafael, para que pudiera rehacer su vida. Otra parte la guardé para mí, para vivir con dignidad el tiempo que me queda. Abrió la carpeta y sacó 3 sobres. Los colocó sobre la mesa de centro. Y el resto lo he reservado para ti. Los 3 abrieron los ojos con sorpresa. «Papá, ¿no necesitas...?» comenzó Ricardo. «Sé que no lo necesito, pero lo voy a dar de todos modos, porque a pesar de todo, siguen siendo mis hijos, y una parte de mí aún recuerda al pequeño Ricardo, que lloraba al ver a alguien herido. Patricia, que compartía su almuerzo en la escuela con quienes no tenían. Juliano, que me abrazaba todas las noches antes de dormir. Su voz temblaba, pero se mantuvo firme. Pero este dinero tiene una condición. Lo usarás para hacer algo bueno. Ayudarás a alguien necesitado. Recordarás que un día tú también recibiste ayuda. Y tal vez, solo tal vez, podrás convertirte en las personas que siempre pensé que serías». Patricia rompió a llorar. Juliano abrazó a su hermano. Ricardo, por primera vez, lloró sin vergüenza. «No merecemos esto, papá. Nadie merece el perdón, hijo mío. Lo recibimos. Y lo que hacemos con él después es lo que define quiénes somos». Seumario se acercó a los 3 y por primera vez en meses les abrió los brazos. Los 3 se pusieron de pie y lo abrazaron con fuerza, como si pudieran recuperar todo el tiempo perdido en ese gesto. «Te perdono», susurró el señor Mario. «Pero tendrás que demostrarme que has cambiado. No con palabras, sino con hechos». «Lo demostraremos», prometió Ricardo. «Todos los días, si es necesario». En los meses siguientes, algo cambió. Ricardo usó parte del dinero para crear una institución que ayudaba a ancianos abandonados. Patricia se hizo voluntaria en un albergue. Juliano empezó a visitar a su padre cada semana, no por obligación, sino porque quería. Rafael se reencontró con su hija. Poco a poco, recuperó su confianza. Consiguió un mejor trabajo, alquiló un pequeño apartamento y por primera vez en años pasó la Navidad con Beatriz. Y el señor Mario vivía, simplemente vivía. Se levantaba temprano, tomaba café en el porche, charlaba con la señora Irene, jugaba al dominó con los vecinos. No era una vida de lujos, pero sí de paz. Un domingo por la tarde, todos se reunieron en su apartamento. Ricardo, Patricia, Juliano, Rafael y Beatriz. Había comida en la mesa, risas en la sala, y por primera vez se sentían como una verdadera familia. «Papá», dijo Patricia tomándole la mano, «gracias por no darnos por vencidos». El señor Mario sonrió. «Mamá y papá nunca se rinden, hija. Solo esperamos. Esperamos el día en que recuerdes de dónde vienes. Y cuando lo recuerdes, aquí estaremos. Siempre lo hemos estado». Esa noche, cuando todos se habían ido, el señor Mario se sentó en la mecedora, la misma que tenía en su antiguo apartamento. Miró el retrato de la señora Sida en la pared y susurró: «Lo logramos, mujer. Regresaron, no como eran, sino como podrían ser. Y eso está bien». El viento nocturno entraba por la ventana, meciendo la cortina. Y por un instante, el señor Mario sintió como si su esposa estuviera allí, sonriendo, diciendo que estaba orgullosa. Esta historia nos enseña que el amor de un padre y una madre no tiene precio, que perdonar no es olvidar, sino dar la oportunidad de un nuevo comienzo, y que, a veces, la familia que elegimos vale tanto como aquella en la que nacemos. Si esta historia te tocó el corazón, deja un me gusta para que más gente pueda ver. Suscríbete al canal porque vienen muchas historias emocionantes que te conmoverán, y compartir con alguien que necesita escuchar este mensaje hoy.
Ahora dime, ¿crees en las segundas oportunidades? Deja tu respuesta en los comentarios. Creo en los nuevos comienzos. Si esta historia te conmovió, haz clic ahora en la siguiente historia que te espera. Nos vemos allí.